sé cómo llegué a escribir esas canciones, ¿no? ¿Qué quieres decir con que no sabes cómo? Bueno, esas primeras canciones fueron como escritas casi mágicamente. Es un tipo diferente de magia El penetrante. trovador de fama mundial Bob Dylan ha pasado por muchos altibajos en su vida. Ha estado presente durante 8 décadas y hoy cumplió 82 años. Sin embargo, sus seguidores están devastados por las numerosas cicatrices que ha llevado en su espíritu. Ve este video con nosotros para descubrir su existencia completamente miserable. Una parte desafiante y compleja de la vida de Bob Dylan ha sido sus relaciones amorosas. Echo Strom, cuyo verdadero nombre es Echo Hellstrom, salió con Dylan en la secundaria. Juntos escuchaban estaciones de radio de carreteras distantes que transmitían rhythm and blues, un género que ambos amaban. Dylan fue expuesto a una variedad de artistas y materiales de música folk por su familia. Aunque nunca se ha probado, algunos han especulado que la canción de Dylan Girl from the North Country fue inspirada por Echo Hellstrom. La primera relación significativa que tuvo Dylan fue con Suze Ralston. Se cruzaron mientras Dylan estaba comenzando en la industria de la música. Estuvieron juntos por mucho tiempo, y su romance se menciona a menudo en sus primeras canciones de amor como Don't Think Twice, It's Alright. Su icónico retrato juntos, que está en la portada de su álbum The Freewheeling Bob Dylan, es otra asociación común. En 1964 su romance llegó a su fin. Dylan tenía una conexión amorosa y musical significativa con Joan Baez, quien en ese momento era reconocida como la reina del folk. Su asociación comenzó a principios de los años 60 y culminó en una actuación en 1963 en el Newport Folk Festival. Aunque permanecieron musicalmente involucrados a lo largo de los años, su compromiso romántico comenzó a disminuir hacia 1965, como se ve en la película Don't Look Back. En 1965, Sarah Dillon contrajo matrimonio con Sarah Dillon. Su unión produjo 4 descendientes: Jesse Dillon, Anna, Samuel y Jacob. También cuidaron de María, la hija de Sarah de un matrimonio anterior. Desafortunadamente, el matrimonio de Sarah con Dillon terminó en divorcio en 1977. Sarah tuvo un papel en la película de Dillon, Ronaldo y Clara. Pasaron mucho tiempo juntos en los años 60, y Sarah Dillon es la madre de varios de los hijos de Dillon. En 1986, Desiree Gabrielle Dennis Dillon nació de él y Carolyn Dennis, quien anteriormente había sido su corista. Su matrimonio se mantuvo en secreto hasta que se publicó la memoria de Howard Zinn en 2001. Pero en 1992 solicitaron el divorcio. Las relaciones sexuales que Bob Dylan tuvo a lo largo de su vida tuvieron un impacto profundo en su música, tanto lírica como sonoramente. Su música frecuentemente refleja los sentimientos y experiencias de sus relaciones, lo que ha despertado curiosidad y conjeturas sobre su vida privada. Point Dume es una península notable y atractiva en la costa de Malibu, California, donde se sabe que Bob Dylan tiene su casa principal cuando no está de gira. Point Dume es un destino popular y exclusivo para aquellos en busca de paz y belleza, debido a sus impresionantes vistas costeras, acantilados rocosos y hermosas playas. Bob Dylan tiene propiedades en todo el mundo, incluyendo su casa en Point Dume. Parece que ha reunido una cartera diversa de propiedades inmobiliarias en muchas partes del mundo, ya sea para su propio uso o como un medio de diversificar sus inversiones. Aunque Point Dume en Malibú parece tener un lugar especial en su corazón, su cartera inmobiliaria incluye casas en todo el mundo, mostrando su estilo de vida diverso y extensas holdings financieras. Las opiniones espirituales y religiosas de Bob Dylan han cambiado a lo largo de los años, desde su origen judío hasta su tiempo como converso al cristianismo y finalmente hacia una perspectiva espiritual más ecléctica e individualista. Su vida y trayectoria religiosa lo han llevado por varias etapas. Dylan creció en Hibbing, Minnesota, un pequeño pueblo con una cultura judía muy unida. En mayo de 1954 celebró su bar mitzvah, lo que reveló su compromiso con el judaísmo. Pero cuando Dylan viajó a Israel y conoció al rabino Meir Kahane, el fundador de la organización judía militante Liga de Defensa Judía, alrededor de su 30º cumpleaños en 1971, su viaje espiritual tomó un nuevo rumbo. Convertirse al cristianismo a finales de la década de 1970 fue un momento decisivo en el viaje religioso de Dylan. Su compañera Mary Alice Ortiz tuvo un papel fundamental en esta metamorfosis al invitarlo a la escuela de discipulado Vineyard a su casa. Después de recibir ministración de pastores de Vineyard como Ken Gullickson,
Decidió aceptar a Cristo como su Salvador personal. Desde enero hasta marzo de 1979, Dylan enriqueció su comprensión cristiana participando en los seminarios de estudio bíblico de Vineyard en Rancho Mirage, California. Pero Dylan comenzó a distanciarse del título de Nacido de Nuevo en 1984, diciendo que nunca había usado el término y que era una creación de los medios. Parecía tener una visión más individual y menos dogmática de la fe cuando hablaba de su fe en un poder superior y la idea de que hay más en la existencia de lo que parece. En una entrevista que dio a Newsweek en 1997, habló sobre la espiritualidad y la religión desde su punto de vista, destacando los matices filosóficos y religiosos en su música. Según él, sus composiciones musicales como Let Me Rest on a Peaceful Mountain y I Saw the Light eran su forma de expresar su fe. Abandonó a los líderes religiosos a favor de su propia música como una fuente de revelación y dirección personal. Dylan se ha mantenido conectado a su ascendencia judía, aunque sus creencias han cambiado. Ha sido un ferviente defensor de la organización Chabad Lubavitch, asistiendo a ceremonias religiosas judías, incluido el bar mitzvah de su hijo, e incluso trabajando como maestro en la yeshiva Hadar Haider. En 1989 y 1991, incluso apareció en el programa de televisión de Chabad. Dylan ha mantenido un programa de conciertos que incluye canciones de sus álbumes de gospel, así como versiones de música religiosa tradicional a lo largo de su carrera. De vez en cuando ha mencionado sus creencias religiosas como su confianza en una fuerza superior y el concepto de que uno debe ser sincero, ya sea consigo mismo o con Dios. Al leer la Biblia, meditar, rezar y encender velas en la iglesia, Dylan reforzó su complicada visión teológica en una entrevista de diciembre de 2022 con el Wall Street Journal. Un creyente en el castigo eterno, la redención y la predestinación, encuentra su fe en la Biblia y otros escritos sagrados como los Salmos, la invocación de los santos y los 5 libros de Moisés. Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, vino al mundo el 24 de mayo de 1941 en el Hospital St. Mary's de Duluth, Minnesota. Su hogar de infancia fue la ciudad de Hibbing, Minnesota, que se encuentra en la Mesabi Range, al oeste del lago Superior. De muchos ámbitos de la vida, la familia de Dylan era ecléctica. Sus abuelos por parte de su padre, Sigmund Zimmerman y Anna Kiss, habían huido de los pogromos que sufrieron la población judía de Odessa, en lo que ahora es Ucrania, y buscaron refugio en América. Florence y Ben Stone, sus abuelos maternos, eran inmigrantes judíos en los Estados Unidos desde Lituania, quienes llegaron en 1902. Dylan dijo en su libro Crónicas, volumen 1, que el distrito de Kauman en la provincia de Kars, en el norte de Turquía, era el hogar ancestral de la familia de su abuela paterna. Beatrice Stone y Abram Zimmerman eran miembros de una comunidad judía muy unida. Eran los padres de Dylan. Duluth era su residencia principal hasta que Dylan tuvo 6 años. Desafortunadamente, el diagnóstico de polio de su padre los obligó a mudarse a Hibbing. Con la participación activa del padre de Dylan y sus tíos paternos, la familia manejaba una tienda de muebles y electrodomésticos en Hibbing. Cuando era un niño, Dylan escuchaba atentamente la radio, lo que despertó un intenso interés por la música. Creció escuchando las emisoras de blues y country de Shreveport, Luisiana, pero cuando era adolescente, el rock and roll había capturado su corazón. Dylan fue miembro de muchas bandas durante su tiempo en la escuela secundaria de Hibbing. Era miembro de los Golden Chords, una de estas bandas, y hacían versiones de canciones de Elvis Presley y Little Richard. El administrador tuvo que cortar el micrófono porque su interpretación de Rock and Roll is Here to Stay de Danny and the Juniors durante un evento de talentos en la escuela secundaria era demasiado ruidosa. Dylan estaba incluido como Robert Zimmerman en su anuario de la escuela secundaria de 1959. Dylan se mudó a Minneapolis y se inscribió en la Universidad de Minnesota en septiembre de 1959, después de graduarse de la escuela secundaria. Al principio le gustaba más el rock and roll, pero eventualmente comenzó a gustarle la música folk estadounidense. En una entrevista que dio en 1985, habló sobre este cambio diciendo que la música folk podía adaptarse a temas más oscuros e introspectivos, como la desesperanza, la melancolía, la victoria, la confianza en lo sobrenatural
y otros sentimientos profundos. Dylan residía en la casa de la fraternidad Sigma Alpha Mu en Minneapolis, que albergaba una gran comunidad judía. Cerca del campus universitario, en una cafetería llamada 10 O'Clock Scholar, comenzó a actuar. Dylan se sumergió en la cultura de música folk del pequeño pueblo. En ese momento comenzó a actuar bajo el seudónimo de Bob Dylan. Al principio pensó en usar el apellido Dylan, pero después de leer los poemas de Dylan Thomas, se decidió por él. Una entrevista que Dylan dio en 2004 proporcionó la explicación para el cambio de nombre. Dijo: Bob Dylan tomó la valiente decisión de dejar la universidad en mayo de 1960, habiendo terminado su primer año. El camino hacia la fama como músico y compositor apenas comenzaba para él. Hizo un viaje histórico a la ciudad de Nueva York en enero de 1961 para ver a su héroe musical Woody Guthrie y tocar en vivo. Desafortunadamente, Guthrie era paciente en el hospital psiquiátrico de Greystone Park debido a su enfermedad de Huntington. Según Dylan, Woody Guthrie era la auténtica voz del espíritu americano. Dylan estaba decidido a convertirse en el mejor alumno de Guthrie debido al impacto que Guthrie tuvo en las primeras actuaciones de Dylan. Mientras estaba en Nueva York, Dylan se familiarizó con Guthrie y su discípulo, Ramblin' Jack Elliott, quien continuó el legado musical de Guthrie y pasó tiempo con el mismo Guthrie. Para Dylan, este tiempo en Nueva York fue un momento decisivo en su carrera. El mes de febrero de 1961 marcó el comienzo de la residencia de Dylan en los clubes nocturnos de Greenwich Village. Se involucró profundamente con la comunidad de música folk, donde conoció e hizo amistad con artistas como Odetta, Dave Van Ronk, Fred Neil y los New Lost City Ramblers. También aprendió de músicos irlandeses como Tommy Macomb y los hermanos Clancy. Durante un tiempo las habilidades de Dylan fueron reconocidas. En Gerty's Folk City ese septiembre, Dylan fue elogiado por el crítico Robert Shelton del New York Times como Bob Dylan, un estilista distintivo de canciones folk. Esta reseña fue fundamental para promover el ascenso a la fama de Dylan. Al mismo tiempo, la cantante folclórica Caroline Hester persuadió a Dylan para que participara en su tercer álbum, después de quedar cautivada por su talento con la armónica. Gracias a este encuentro casual, Dylan conoció al productor John Hammond, quien luego firmó a Dylan con Columbia Records. Bob Dylan, el primer álbum homónimo de Dylan, salió el 19 de marzo de 1962. Con solo 2 composiciones originales, el CD mostró una mezcla de canciones clásicas de folk, blues y gospel. Fue un punto de inflexión importante en su carrera, aunque solo vendió 5,000 copias en su primer año. Las 2 cosas más importantes que le sucedieron a Bob Dylan en agosto de 1962 fueron firmar un contrato de gestión con Albert Grossman, quien estaría con él hasta 1970, y cambiar formalmente su nombre a Bob Dylan. En este momento las tensiones estaban aumentando entre Grossman y John Hammond, lo que llevó a alguien a proponer que Dylan trabajara con el joven productor de jazz afroamericano Tom Wilson. Fue el comienzo de una colaboración fructífera cuando Wilson produjo muchas canciones para el segundo álbum de Dylan, sin recibir crédito oficial. De diciembre de 1962 a enero de 1963, Dylan viajó al Reino Unido como parte de su viaje creativo. Fue invitado a protagonizar un drama televisivo de la BBC dirigido por Philip Saville. El programa concluyó con la interpretación de Dylan de Blowing in the Wind, que fue una de las primeras presentaciones públicas de esta canción emblemática. Mientras estaba en Londres, Dylan estudió canciones de músicos británicos como Martin Carty y tocó en varios clubes de folk. Dylan ya había solidificado su posición como estrella en ascenso en la industria musical para cuando su segundo álbum, The Freewheeling Bob Dylan, fue lanzado en mayo de 1963. El amor de Woody Guthrie y Pete Seeger por la música políticamente cargada fue una gran influencia en las muchas canciones de protesta del álbum. Uno de los primeros sencillos de Dylan, Mixed Up Confusion, se lanzó en diciembre de 1962. Destacó su espíritu aventurero y experimentos con el sonido rockabilly. La salida de Bob Dylan del programa de Ed Sullivan en mayo de 1963 puso su involucramiento político en primer plano. Dylan fue advertido por el jefe de procedimientos de programas de CBS Televisión durante las preparaciones de que su canción Talking John Birch Paranoid Blues podría considerarse difamatoria para la John Birch Society.
Dylan tomó una decisión audaz al negarse a estar en el programa, en lugar de cumplir con la solicitud de censura. Dylan y Joan Baez eran personalidades bien conocidas del movimiento por los derechos civiles en ese momento. Eran tan cercanos que cantaron juntos el 28 de agosto de 1963 en la histórica marcha en Washington. A medida que Dylan se volvía más políticamente involucrado, su tercer álbum, The Times They Are a Change In, reflejó esto. Muchas de las pistas en el CD trataban temas políticos y sociales muy actuales, mientras que Only a Pawn in Their Game se centró en el asesinato del líder de los derechos civiles Medgar Evers. The Lonesome Death of Hattie Carroll profundiza en el asesinato de Hattie Carroll, una empleada de hotel negra, por William Sansinger, un joven socialité blanco. Algunas de las canciones del álbum, como North Country Blues y Ballad of Hollis Brown, retrataban la desesperanza sentida por comunidades que dependían de la agricultura y la minería para ganarse la vida. Además de estas canciones políticas, había dos más que trataban sobre el amor: Boots of Spanish Leather y One Too Many Mornings. Un entretenido reportero de Londres una vez dijo que Dylan vestía una prenda tan llamativa que apagaría las luces de neón en Leicester Square y tenía un cabello que haría crujir los dientes de un peine. Las interacciones entre Dylan y los entrevistadores se volvieron cada vez más acaloradas. Como una ocurrencia ingeniosa característica, él bromeó. Esto vino después de que insinuara que filmaría una película de terror de vaqueros y le preguntaran si interpretaría al vaquero en la película, llevándolo todo de nuevo a casa. El álbum de Bob Dylan, lanzado en marzo de 1965, señaló otro cambio importante en su enfoque musical. Bajo la supervisión de Tom Wilson, este álbum mostró sus primeros intentos con la instrumentación eléctrica, marcando un cambio significativo con respecto a su estilo folk anterior. Había un lado acústico en el disco y un lado eléctrico, lo que lo convertía en un disco doble. Subterranean Homesick Blues, el sencillo principal del álbum, fue influenciado por Too Much Monkey Business de Chuck Berry. Las letras de la canción se caracterizaban por un estilo de asociación libre que evocaba la poesía beat e incluso tal vez un precursor del rap y el hip hop. El video musical temprano de la canción usó la técnica ahora icónica de Dylan de usar tarjetas con las letras importantes de la canción, una idea que se dice que Dylan inventó él mismo. El uso de tarjetas de presentación se convirtió en estándar en videos musicales y comerciales posteriores. El otro lado de Bringing It All Back Home hizo que Dylan volviera a su modo de tocar la guitarra acústica y la armónica, con 4 pistas largas. Muchos fanáticos de la música folk esperaban con ansias la actuación de Bob Dylan en el Newport Folk Festival en el verano de 1965. Dado que este fue el primer espectáculo eléctrico de Dylan desde la escuela secundaria, marcó un punto de inflexión en su carrera. Mike Bloomfield tocó la guitarra y Al Cooper tocó el órgano en su banda de apoyo. Dylan había tocado en Newport 2 veces antes, en 1963 y 1964, pero el público fue más variado cuando visitó en 1965. Muchas teorías intentan explicar la reacción del público. Los críticos han señalado la mala calidad del sonido y un set breve como las razones por las que los aficionados al folk no estaban contentos con el sorprendente uso de una guitarra eléctrica por parte de Dylan. Hubo una gran reacción negativa dentro de la élite de la música folk después de la actuación eléctrica de Dylan en Newport, por cualquier razón. El famoso cantante de folk John McLean escribió un artículo criticando el cambio de Dylan para Sing Out en septiembre, insultando la música de Dylan como tonterías de 10ª categoría y diciendo que solo una audiencia ingenua podría aceptar tal cambio. Días después de su presentación en Newport el 29 de julio de 1965, Dylan grabó Positively 4th Street. Las letras, que estaban llenas de paranoia y temas de retribución, se han interpretado como la reacción de Dylan a las críticas y un insulto contra sus antiguos conocidos y amigos de la escena folk en la ciudad de Nueva York, donde había tocado en clubes a lo largo de la calle Cuarta Oeste. Un evento importante en la vida de Bob Dylan ocurrió el 29 de julio de 1966, cuando destrozó su motocicleta Triumph Tiger 100 cerca de su casa en Woodstock, Nueva York. Dylan dijo que se había fracturado muchas vértebras cervicales en la colisión. Sin embargo, los detalles que rodean el accidente todavía están envueltos en misterio. Se han generado muchos pensamientos y especulaciones sobre el suceso, ya que no se envió una ambulancia y Dylan no fue llevado al hospital. Según sus biógrafos, Dylan pudo escapar de las aplastantes exigencias de su profesión después de su accidente en moto.
Después de que Dylan se recuperó completamente, centró su atención en editar el documental cinematográfico de Pennebaker sobre el viaje de 1966. Sin embargo, la cadena de televisión ABC rechazó el primer montaje de la película porque pensaron que sería demasiado complicado para el espectador promedio. Dylan se tomó un descanso del centro de atención en 1967 para grabar más de 100 canciones en su casa de Woodstock y en el sótano de Big Pink, una casa vecina donde vivían los Hawks, que luego fueron la banda. Algunas de estas canciones se convirtieron en éxitos cuando fueron grabadas por Julie Driscoll, The Byrds y Manfred Mann, pero originalmente estaban destinadas a ser demos para que otros artistas las grabaran. En 1975, Columbia Records publicó una selección de estas grabaciones como The Basement Tapes. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando las pistas adicionales grabadas por Dylan y su banda en 1967 finalmente fueron lanzadas como The Basement Tapes Complete. A finales de 1967, Dylan volvió a Nashville para grabar en un estudio con Kenny Buttrey en la batería, Pete Drake en la guitarra de acero y Charlie McCoy en el bajo. Finalmente, grabaron una colección de breves canciones titulada John Wesley Harding, que se inspiró en temas bíblicos del oeste americano. Las letras y los arreglos instrumentales en este álbum fueron sobrios, reflejando el estudio profundo de Dylan del patrimonio judeo-cristiano. Presentaba el número musical All Along the Watchtower. En octubre de 1967, Dylan perdió a su mentor e inspiración inicial, Woody Guthrie. En un evento de homenaje en el Carnegie Hall el 20 de enero de 1968, Dylan actuó en vivo por primera vez en más de 20 meses con la banda como acompañamiento. Los oyentes que escucharon Nashville Skyline de Dylan, 1969, su álbum posterior, escucharon a un Dylan más tranquilo mientras colaboraba con músicos de Nashville. Los momentos destacados del álbum incluyeron un dúo con Johnny Cash y la exitosa canción Lay Lady Lay. El enfoque vocal de Dylan dio un giro radical en este álbum. Bob Dylan definitivamente estaba haciendo algo que puede llamarse canto, según la revista Variety, que también dijo que Dylan ha logrado agregar una octava a su rango. En mayo de 1969, Dylan hizo una aparición en el primer programa de televisión de Johnny Cash, cantando a dúo con Cash Girl from the North Country. Dylan también cantó solos de Living the Blues y I Threw It All Away. Más tarde ese año, el 31 de agosto de 1969, Dylan viajó a Inglaterra para ser el cabeza de cartel del Festival de la Isla de Wight, después de rechazar invitaciones para aparecer en el cercano Festival de Woodstock. En su página de YouTube en marzo de 2020, Bob Dylan lanzó una canción de 17 minutos titulada Murder Most Foul, que se centraba en la muerte del presidente John F. Kennedy. Logró su primer sencillo número 1 bajo su propio nombre cuando se disparó a la cima de la lista de ventas digitales de canciones de rock de Billboard. Luego anunció el lanzamiento de 2 sencillos adicionales, I Contain Multitudes y False Prophet. Ambos aparecerán en un futuro álbum doble poco después. Rough and Rowdy Ways, el 39º álbum de estudio de Bob Dylan y su primer álbum de material original desde 2012, fue lanzado el 19 de junio de 2020. En su primera semana de lanzamiento, el álbum encabezó la lista de álbumes del Reino Unido y recibió críticas positivas, convirtiéndose Dylan en el artista de mayor edad en lograrlo con material original nuevo. Su colección completa de canciones, incluidos los derechos completos y la propiedad de los derechos de autor de cada canción, fue vendida a Universal Music Publishing Group en diciembre de 2020 por un precio elevado estimado en más de $300 millones, haciendo titulares en ese momento. En mayo de 2021, en honor a su 80º cumpleaños, Dylan organizó una conferencia virtual titulada Dylan Zero, donde académicos, periodistas y artistas compartieron sus perspectivas. La conmemoración vio la publicación de varias nuevas biografías y estudios sobre Dylan, una actuación en transmisión en vivo de 50 minutos de Shadow Kingdom: The Early Songs of Bob Dylan fue transmitida por él en julio de 2021 y fue un éxito. En junio de 2023, la música del concierto se hizo pública posteriormente. Springtime in New York fue publicado por Dylan en septiembre de 2021, como parte de la serie Bootleg, volumen 16, 1980 a 1985. Esta colección incluye tomas alternativas, grabaciones en vivo, descartes, ensayos y diferentes versiones de canciones de diferentes álbumes. La innovadora tecnología de grabación conocida como Ionic Original se utilizó para subastar una versión única de Blowin' in the Wind de Bob Dylan en julio de 2022 por una suma considerable.
Con 66 piezas centradas en la música de diferentes artistas, The Philosophy of Modern Song de Dylan fue publicado en noviembre de 2022 y atrajo atención por su interesante contenido y diversidad de perspectivas. Varias formas de la serie de grabaciones no oficiales de Dylan, volumen 17, fragmentos, sesiones de Time Out of Mind, 1996 a 1997, se hicieron disponibles el 27 de enero de 2023. Esta colección incluye actuaciones en vivo, tomas descartadas y un remix del álbum de 1997, entre otras cosas. ¿Es la vida de Bob Dylan algo con lo que te puedes identificar? No dudes en compartir tus pensamientos en el espacio proporcionado. Esperamos que esta película te haya sido útil. Muestra tu apreciación suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo el video. Nos vemos en los próximos videos. Gracias por sintonizar.